Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, el vídeo de hoy lo vamos a dedicar a ver una serie de un tipo de ejercicios redox que no es el clásico para ajustar por el método ion electrón, que no es el clásico de pilas o celdas galvánicas, que no es el clásico de electrólisis, sino que nos van a pedir una serie de cosas, como por ejemplo si se van a desprender gases, si se van a depositar determinados iones en un electrodo. Es decir, nos van a preguntar por una serie de procesos que podrían tener lugar o no, y tenemos que justificarlo desde el punto de vista electroquímico, es decir, desde el punto de vista redox. Entonces, vamos a hacer un par de problemas porque vais a ver que todos son iguales. Muchos de ustedes preguntáis que son difíciles y qué tal, y digo, nada, de difícil es nada, del momento en el que tú tengas claro lo que tienes que hacer, que siempre va a ser enfrentar dos pares redox y comparar sus potenciales de reducción, vais a ver que simplemente sabiendo eso y tener claro que cuando lo enfrentáis, el par redox que presente mayor potencial estándar de reducción, ese par va a reducirse y el otro, por tanto, va a oxidarse, plantear las semireacciones y al final responder mirando, o sea, responder a la pregunta mirando la reacción global, va a estar tirado, os lo aseguro. Así que no os desaniméis. Miren, aquí tenemos el primer caso, ¿vale? Nos preguntan que si yo al introducir una lámina de aluminio en una disolución ácida, ¿vale? Evidentemente, siempre que escuchéis esto es importante que lo apuntéis, el tema de que se disuelva una disolución ácida es porque van a intervenir los protones, ¿vale? Así que este potencial es el que vamos a tener en cuenta. Entonces, básicamente lo que me está diciendo es si al introducir yo una lámina de aluminio en una disolución ácida o cobre, lo veremos después, si se van a desprender, en este caso, gases, en este caso si se va a desprender hidrógeno. Pues vale, vamos a ir con el primer caso. Vamos a suponer que yo tengo una barra de aluminio, ¿vale? Y la voy a introducir en una disolución ácida, es decir, que vamos a tener protones, ¿vale? En disolución. ¿Se van a desprender hidrógeno, sí o no? Bueno, está claro que los potenciales que voy a tener en cuenta los tengo aquí como datos. Estos son datos nada más, ¿eh? Es decir, el potencial estándar del aluminio os lo van a dar así, del aluminio 3 a aluminio en su estado fundamental, vale menos 1,67 y aquí tenemos la semireacción. De aluminio 3 pasa a aluminio en su estado fundamental, aluminio metálico. Y para ajustarla, pues más 3 electrones. Recuerden que estos son potenciales de reducción. Y recuerden que las semireacciones de reducción se ganan electrones. Por eso van a ir aquí siempre en los datos, ¿vale? Y la otra semireacción en las de hidrógeno. Recuerden que el potencial de hidrógeno es el potencial de referencia y por valor arbitrario se le da el valor 0, ¿vale? Este os lo dan, pero este hay que saberlo, ¿eh? ¿De acuerdo? Entonces, de H más a H2, pues de H más a H2, pero claro, esto hay que ajustarlo. Pues tendríamos que colocar aquí los dos protones y, como aquí tengo dos cargas positivas y que ninguna, los dos electrones, ¿vale? Así que aquí tendríamos los dos datos. Y ahora, esto es lo que tenéis que hacer porque vais a ver que siempre es igual. Yo voy a comparar el potencial del aluminio con el potencial del hidrógeno. ¿Cuál de estos dos señores presenta mayor potencial de reducción? Está claro, el hidrógeno. Pues este señor se reduce y por tanto se mantiene igual, ¿vale? Porque esta es la semi-reacción de reducción, si os fijáis es un copia-pega. Así que a esta es a la que hay que dar la vuelta, porque se oxida y por eso le damos la vuelta. De aluminio pasa a aluminio 3 más 3 electrones. Y ahora simplemente observamos si el número de electrones intercambiados es el mismo. No. Bueno, pues ya sabemos, multiplicamos esta por 3, esta por 2, para que al final nos dé el mismo número de electrones. Aquí lo tenéis desarrollado. Al multiplicar por 3 pues nos quedará 6, 6 y 3 hidrógenos. Al multiplicar por 2 la del aluminio pues 2, 2 y 6 electrones. Y como podéis ver aquí, ¿qué le ocurre? Vemos en la reacción global que se desprende hidrógeno, es decir, ¿el hidrógeno lo tenemos como producto? Sí, pues efectivamente. Es decir, yo cuando introduzco una barra de aluminio en una disolución ácida, como estoy viendo la reacción global, voy a obtener hidrógeno como producto. Es decir, se van a desprender gases, que en este caso se va a desprender hidrógeno gaseoso. ¿Vale? Esto que estoy hablando hay que redactarlo en un ejercicio, ¿vale?
Recuerden la típica frase que yo aprendí de un profesor de la universidad. Lo que no está escrito no existe. Y eso es una verdad como un templo, ¿vale? Así que los típicos comentarios de que aquí tendríamos que colocarlo, el hidrógeno tenderá a reducirse debido a que presenta mayor potencial de reducción que el del aluminio, siendo las semirreacciones cataclás, ¿vale? Ese comentario habría que ponerlo, de la misma manera que el comentario final que se pondría, pues como podemos observar en la reacción global, vemos que tenemos el hidrógeno como producto, es decir, que cuando introduzcamos una lámina de aluminio en una disolución ácida, sí se va a desprender hidrógeno como se observa en la reacción global, ¿vale? Este tipo de cosas son las que se ganan puntos en los exámenes, ¿vale? La única manera de hablar en un examen es mediante la literatura, tenéis que escribirlo, ¿vale? Y es ahí donde están los puntos, ¿de acuerdo? Bueno, pues seguimos. Vamos a ver qué es lo que le ocurre al cobre. Bueno, pues exactamente igual, un copia-pega. Ahora yo quiero saber si cuando yo introduzca una lámina de cobre, un trocito de cobre en una disolución ácida, se va a desprender hidrógeno. La misma cantinela. Cojo mis pares redos con sus datos. Me dicen que el par redo, en este caso del cobre, de cobre 2 a cobre 0, son 0,34 voltios. Y la semirreacción de reducción correspondiente, o la reacción de reducción correspondiente, sería esta. De cobre 2 a cobre 0, de cobre 2 a cobre 0 y evidentemente más 2 electrones. Lo mismo pasa con el hidrógeno, de H más a H2, de H más a H2. Evidentemente hay que multiplicar por 2 para que esté ajustada estequiométricamente y ahora ajustamos las cargas, como tenemos 2 positivas, 2 negativas, porque aquí no tenemos ninguna. Estos son los datos. Y ahora comparo. Entre el potencial de reducción de cobre y el del hidrógeno, ¿cuál presenta mayor potencial de reducción? Está claro, el cobre. Por tanto, el cobre se reduce. Así que esa semirreacción no la toco y la del hidrógeno le tengo que dar la vuelta porque será el hidrógeno el que sufriría la oxidación. Hago lo mismo. En este caso lo tengo fácil porque como el número de electrones intercambiados, como vemos, es el mismo, bueno, pues sumamos reactivos con reactivos, cobre 2 e hidrógeno y 2 protones más cobre metálico. Y ahora, ¿qué ocurre? ¿Se va a desprender hidrógeno? No. No se desprende porque yo no tengo el hidrógeno en producto. Lo tengo reactivo. Es decir, sería la reacción inversa, la que no es espontánea. Y por tanto, como se observa la reacción global, no se va a desprender hidrógeno gaseoso, que es esto, ¿vale? Porque no lo obtenemos como producto, ¿vale? Así que cuando se introduzca una barra de cobre en una disolución ácida, no se va a desprender hidrógeno. Bien, otro ejercicio, ¿vale? Y vais a ver que es más de lo mismo. Parece largo, pero vais a ver que es otra chorrada. El ejercicio lo tenéis en pantalla y nos dice, deduce razonadamente por qué el hierro 2 puede ser oxidado en medio ácido a hierro 3 por el ion nitrato, en este caso no lo especifica, ¿vale? Por ese ion. Y sin embargo, ese mismo ion no puede oxidar al oro en su estado fundamental a oro 3. Justificar la respuesta desde el punto de vista electroquímico y escribir las reacciones correspondientes, bla, bla, bla. Y evidentemente nos dan los potenciales. Nos dan el potencial, en este caso, del nitrato, ¿vale? Del hierro 3 a hierro 2 y del oro 3 a oro metálico, o el oro en su estado fundamental, ¿vale? Entonces, vamos a ir con la primera parte. ¿Por qué el hierro se oxida a hierro 3, de hierro 2 a hierro 3 por el nitrato? Sin embargo, no puede hacer lo mismo con el oro. Entonces, vamos a ir colocando los datos. Es decir, esto que tenemos aquí en negrita, que estoy señalando ahora mismo, esto que tendríamos aquí, son los datos. Entonces me dice que el potencial del nitrato, ¿vale? El potencial de reducción del nitrato, de nitrato a monóxido de nitrógeno, 0,96 voltios. Y la reacción de reducción correspondiente es esta que tenemos aquí. ¿De dónde ha salido esto? Pues miren, lo voy a hacer aquí, ¿vale? Pues voy a cambiar el color, voy a hacer como una especie de paréntesis y sería de nitrato, ¿vale? A monóxido de nitrógeno, ¿vale? Entonces esto, evidentemente, ya el alumno ha tenido que saber ajustar por el método ion-electrón las reacciones. Entonces recuerden que en medio ácido se sumará en el lado de la reacción donde menos oxígenos haya, agua. Pues en este lado.
porque aquí tengo, en los reactivos tengo 3 oxígenos y en los productos 2. Pero la pregunta es, ¿cuántas aguas voy a sumar? Pues tanta como diferencia de átomos de oxígeno haya. Es decir, como en reactivos tengo 3 y en productos tengo 1, pues 3 menos 1, 2. Esas son las aguas que vamos a sumar. Que es de aquí, de donde ha salido, ¿vale? Si os fijáis, por eso aquí hay 2 aguas. A continuación, en el lado opuesto donde hemos sumado las aguas, los protones. Es decir, que evidentemente como aquí tengo en total 4 hidrógenos, pues aquí tendré que sumar 4 protones. Por eso aquí en la reacción estáis viendo 4 protones, salen de ahí. Y ahora tenemos que ajustarla, ¿vale? Desde el punto de vista iónico, es decir, las cargas. Entonces, como estáis viendo, aquí en total tendríamos una carga negativa, ¿vale? Porque sería el 1 que tenemos aquí por la carga, que sería menos 1, y 4 por más 1 más 4. Es decir, que en total la carga que tenemos en los reactivos serían 3 cargas positivas. Si os fijáis, en los productos no tenemos cargas, es 0, porque no tenemos superíndices ninguno, ¿vale? Es decir, que en la reacción las cargas que tengamos en reactivos y en productos tienen que ser las mismas. Por tanto, para que fueran las mismas tenemos que sumar 3 electrones, para que 3 cargas negativas con las 3 positivas se anulen, sea 0, igual que en los productos, ¿vale? Y justo de ahí es de donde sale esa reacción, ¿de acuerdo? De hecho hay un paréntesis para algún despistadillo que haya, que sepa de dónde sale, ¿de acuerdo? Bueno, pues lo que estaba comentando, esta semirreacción, ¿vale? Viene de la reducción del potencial del nitrato. Hacemos lo mismo con el hierro, de hierro 3 a hierro 2, potencial de reducción de hierro 3, pues lo tenemos aquí, de hierro 3 a hierro 2. En este caso simplemente pues haría falta un electrón para que la reacción de reducción estuviera ajustada. Y de oro 3 a oro 0, de oro 3 a oro 0, pues sumando 3 electrones ya la tendríamos. Entonces aquí por eso lo he puesto con colores. Lo que tenemos que comparar sería el hierro 3 con nitrato, por eso me dice que ¿por qué el hierro 2 puede ser oxidado medio oxidado de hierro 3 por el nitrato? Así que tenemos que emparejar estos dos. Y luego, ¿por qué este mismo ion, es decir, el nitrato no puede oxidar al oro? Es decir, tendríamos que emparejar el nitrato con el oro. Por eso lo he colocado aquí en dos colores. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a ir por paso. Vamos a empezar con el nitrato y el hierro. Lo enfrentamos, nitrato y hierro. Vale, me fijo en los potenciales, y lo mismo. ¿Cuál de estos dos presenta mayor potencial de reducción? El nitrato. Por tanto, el nitrato se reduce y el hierro se oxida. Recuerden aquello, si el nitrato se está reduciendo, ¿vale? Esto es importante, eso es porque es el agente oxidante, ¿vale? Fíjese que es este el que se oxida. Y si este es el que se oxida, es el agente reductor. Claro, reduce al otro, que es precisamente quien sufre la reducción, ¿vale? Eso es importante. Y otro apunte. Esto guárdenlo por ahí que es importante. A veces se pregunta, cuanto mayor potencial de reducción, ¿vale? Mejor agente reductor es. Cuidado. Cuanto el potencial sea más grande, mejor agente oxidante. Y si no, fijen este ejemplo. Entre los dos, este presenta mayor potencial de reducción, por tanto se reduce, es decir, oxida al otro. Por tanto, cuanto más alto sea su potencial de reducción, eso significa que mejor agente oxidante será, ¿vale? Eso guárdenlo por ahí como oro en paño porque es importante lo que acabo de decir. Bueno, no me enrollo. Como el nitrato, como estamos diciendo, tiene mayor potencial de reducción, se reduce. Así que este se oxida. Si se reduce, esta semirreacción queda igual, es decir, copio-pego, como estáis viendo. Y la del hierro, por tanto, habrá que darle la vuelta porque se reduce. Y fijaos aquí, justo se le ha dado la vuelta, ¿vale? Hierro 2 a hierro 3 más un electrón. ¿Qué ocurre? Que como el número de electrones intercambiados no es el mismo, multiplicaremos por 3 la del hierro, ¿vale? Que justo lo tenéis aquí. Y se simplificarían los electrones y sumaríamos reactivos con reactivos, lo que tenemos aquí, y productos con productos. Y ahora, deduce razonadamente por qué el hierro 2 puede ser oxidado a hierro 3. ¿Por qué? Pues porque el ion nitrato tiene mayor potencial de reducción. Precisamente por eso. Y como se observa en la reacción global, el hierro 2 se oxida a hierro 3. ¿Vale? Por eso. Ahora tenemos que hacer exactamente lo mismo emparejando
o enfrentando el nitrato con el oro. Ah, amigos, ¿os dais cuenta? Ahora las tornas cambian. Antes era el nitrato el que le daba de palos al hierro, y ahora llega el señor oro y dice, che, quieto parado, que te vas a enterar lo que vale un peine. Ahora es este el que canea al otro. Ahora es este el que se reduce y oxida al otro. ¿Por qué? Porque es el oro el que presenta mayor potencial de reducción. Y eso es lo que vamos a hacer. Ahora, como el oro se reduce, precisamente por eso, porque tiene mayor potencial de reducción, la semirreacción de reducción se mantiene igual, no cambia. ¿Veis? ¿Qué le pasa, por tanto, al nitrato? Que hay que darle la vuelta. Y es justo lo que tenéis aquí, por eso aquí está dada la vuelta. Bueno, como en este caso el número de electrones intercambiados es 3, no hace falta tocar ni multiplicar por nada, pues sumamos reactivos con reactivos, productos con productos, se simplificaría los electrones y como estáis viendo, ¿vale? El nitrato no puede oxidar al oro porque el oro presenta ahora mayor potencial de reducción, por tanto es el oro el que oxida, en este caso al nitrógeno. De nitrógeno 2, ¿vale? Pasa a nitrógeno 5, ¿vale? Y es el oro el que se reduce de oro 3 a oro 0. Esa sería la justificación. Y como veis, al final la idea es la misma. Enfrentarlos y mirar la reacción global, ¿vale? Vale, seguimos. Otro ejemplo más, para que veáis, o sea, os he cogido varios problemas y con varios apartados para que veáis que uno tras otro, al final va a ser lo mismo. Tenemos otro ejercicio que nos dice, dado los siguientes potenciales de reducción estándar, y nos los dan el del sodio, el del hidrógeno y el del cobre. Repito, el del hidrógeno muchos exámenes lo dan, no tendrían por qué darlo, ¿vale? El del hidrógeno hay que saber que su potencial vale 0 y hay que saber la reacción de reducción, ¿de acuerdo? El resto no, pero este sí, como dato. Bien, pues nos dice que justifiquemos a los siguientes apartados. Vale, dice, se desprenderá hidrógeno cuando se introduce una barra de sodio en una disolución acuosa de ácido clorhídrico. Vale, lo del ácido clorhídrico es lo que comentaba antes, porque está este ion presente, ¿vale? Bueno, pues igual que antes, me dan el dato del potencial de reducción del sodio, ¿vale? Pues yo planteo su reacción de reducción, que es esta, de sodio más a sodio 0, más un electrón. Lo mismo para el hidrógeno, de H más a H2. Multiplicamos por 2 más 2 electrones y listo. Y ahora los enfrento, ¿vale? ¿Cuál de estos dos señores presenta mayor potencial de reducción? El hidrógeno. Por tanto, el hidrógeno se reduce, no toco la reacción, y el sodio, por tanto, se oxidará. Así que hay que invertir la reacción, ¿vale? Hay que plantear la reacción de oxidación. ¿Qué ocurre? Que como aquí se van a ganar 2 electrones y aquí se pierden 1, bueno, pues para que se intercambien el mismo número de electrones, multiplicamos por 2, ¿vale? Que es justo lo que tenéis aquí. Y en la reacción global, ¿qué ocurre? Pues sí, se desprende hidrógeno porque lo estamos obteniendo como producto, como puede verse en la reacción global. Así de simple. Estáis viendo que una y otra vez es exactamente lo mismo. Al final es un copia-pega, tener estas ideas claras y nada más. Vamos con el siguiente apartado, el apartado B. Vale, en nuestro caso, el apartado B ahora nos dice que si ocurrirá con cobre. De hecho, este justo lo hicimos antes, pero bueno, porque están cogidos diferentes exámenes. Igual, potencial de reducción de cobre 2 a cobre, 0,34 voltios. Vale, pues de cobre 2 a cobre 0, más 2 electrones. El del hidrógeno, ¿vale? Lo mismo, que ya nos ha aparecido unas cuantas veces. Y ahora los observo. ¿Cuál de estos dos potenciales o cuál de estos dos paralelos presenta mayor potencial de reducción? El cobre, pues ahora es el cobre el que se reduce, por tanto esta reacción no se toca y la que hay que dar la vuelta es la del hidrógeno porque es el hidrógeno ahora el que se oxida. ¿Vale? Pues 2 electrones se simplifican con 2 electrones, reactivos con reactivos los sumamos, productos con productos y observamos la reacción global. ¿Qué pasa aquí? Que no, que en tal caso sería la reacción no espontánea. Por eso no se produce. Los hidrógenos los tengo en reactivos, no en productos. Por tanto, no se genera. Es decir, que cuando yo introduzco una barra de cobre en una disolución ácida, no se va a desprender hidrógeno, como puede observarse en la reacción global. Bien, y para finalizar, ahora nos dice que si podrá reducir el sodio metálico a los iones cobre. Es decir, si el sodio puede reducir al cobre.
Bueno, pues volvemos a hacer lo mismo. Ahora tenemos que enfrentar el sodio con el cobre. El sodio, menos 2,71 voltios, el cobre 0,34. Planteo sus dos reacciones de reducción. Y ahora miro. ¿Cuál de estos dos presenta mayor potencial de reducción? El cobre, pues será el cobre el que se reduzca, por eso no se toca la reacción, como estáis viendo aquí. Esta regla de reducción, como presenta mayor potencial, no se reduce, copia, pega. Y será la del sodio la que haya que darle la vuelta porque será el sodio el que sufra la oxidación. ¿Ves? Le damos la vuelta. Como el número de electrones intercambiados no es el mismo, multiplicamos por 2 y sumamos. Entonces, vamos a ver. Me estaba preguntando si el sodio podía reducir al cobre. Miro la reacción global. ¿Qué le está pasando al cobre? Ah, pues sí, se reduce. De cobre 2 pasa a cobre 0. Y el sodio se oxida de sodio 0 a sodio 1 más. Así que sí es cierto. Como puede observarse en la reacción global, el cobre se reduce a cobre 0. ¿Quién lo reduce? El sodio. Por eso el sodio es el agente reductor. ¿Y dónde nos hemos fijado? En sus potenciales estándar de reducción. ¿Vale? Pues esto es todo. Espero que esto os haya servido y para diferentes tipos de ejercicios que se suelen poner este tipo de preguntillas, no os asustéis y que veáis que es exactamente igual, que no hay problema, ¿vale? Hay problemas por ahí parecidos de lo típico de si se introduce una cuchara de una cubertería de plata en una disolución de no sé qué, ¿nos quedaremos al final sin la cuchara de plata? Pues 3/4 lo mismo. Pues mira, ven que estoy introduciendo la plata en qué disolución, dame los potenciales y ya te diré si se oxida o si se reduce con la reacción global. Al final vemos si me quedo sin la cucharita o no me quedo sin la cucharita. ¿Vale? Todos son iguales, ¿de acuerdo? Pues nada, chicos, lo de siempre, un placer de echaros una manilla, de aportar un granito de arena y cualquier cosa que necesitéis, me dais un silbidito, ¿de acuerdo? Un abrazo a todos. Chao.